El susurro divino que puede cambiar tu vida. ¿Te atreves a escucharlo? Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Esa mañana todo parecía normal, pero había un aire de misterio en el ambiente. Las hojas de los árboles susurraban entre sí, como si compartieran un mensaje solo para los atentos. Cerré los ojos y respiré profundamente. El sol brillaba, perforando la bruma con rayos dorados, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estaba en un cruce, atrapado entre lo que era y lo que podría ser. Mi mente estaba en una red de dudas, buscando respuestas que parecían ocultas en una niebla impenetrable. La vida se sentía como un ciclo repetitivo, una rueda que giraba sin parar, pero yo quería más. Necesitaba más. En ese silencio, sentí una energía creciente a mi alrededor, como si el universo estuviera llenando el espacio con posibilidades. De repente, una visión me golpeó. Imágenes rápidas de un camino luminoso llenaron mi mente, serpenteando a través de montañas cubiertas de niebla. ¿Sería eso la clave? ¿Una señal? Pero todo a mi alrededor era tan incierto. Escuché el canto de un pájaro, pero no era un canto cualquiera, era un llamado, profundo y resonante. Mis dudas comenzaron a florecer en mí como flores marchitas que no podían resistir el sol. ¿Y si ese camino no existía? ¿Y si era solo una ilusión? Las sombras danzaban a mi alrededor, y cada vez que creía entender, una nueva pregunta surgía, oscura e inquietante. ¿Qué estás buscando realmente?, murmuraba una voz lejana. No podía identificar su origen, pero su peso se sentía como un abrazo y una carga al mismo tiempo. Mientras los pensamientos chocaban dentro de mí, un destello apareció en el horizonte, y mi corazón dio un salto. Era un portal, brillando intensamente. Mi respiración se detuvo, los latidos resonaban en mis oídos. ¿Estaba listo para cruzar? La energía del momento lo exigía. Pero, al mismo tiempo, un miedo ancestral me rodeaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte de algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El portal emanaba una luz que parecía vibrar con su propio latido, como el eco de un corazón cósmico llamándome a dar un paso audaz. Los sonidos de la naturaleza se atenuaron, como si todo el mundo que me rodeaba esperara en respiración contenida. Cerré los ojos brevemente, sintiendo cada fibra de mi ser vibrar con la promesa de lo desconocido. Que había más allá de esa barrera resplandeciente, un impulso interior, profundo e inquebrantable, me instó a avanzar. Con cada paso que daba, la tierra parecía abrirse bajo mis pies, llevándome a un nuevo plano de existencia. El aire se volvió más denso, cargado de potencial. Cuando finalmente crucé el umbral, una oleada de energía me envolvió. Al abrir los ojos, el paisaje que me rodeaba era completamente diferente, un vasto campo lleno de flores brillantes ondeaba bajo un cielo carmesí. Las montañas que había visualizado en mi meditación se alzaban a lo lejos, altivas y espléndidas, como guardianes antiguos. Sin embargo, no había tiempo para deleitarme en la belleza de este nuevo mundo. Una figura a lo lejos capturó mi atención. Era un anciano con vestiduras de colores vibrantes, su cabello blanco como la nieve danzaba a la brisa suave, y sus ojos reflejaban el infinito. Al acercarme, sentí que su presencia era como un faro, guiando a los perdidos hacia la claridad. «Has llegado», pronunció con una voz que resonaba como un eco de tiempos antiguos. «Este lugar es un cruce entre lo conocido y lo desconocido. Aquí, puedes descubrir la verdad que has buscado y la sabiduría que has ignorado». Sus palabras calaron hondo en mí, como un torrente de agua pura. «Pero, ¿cómo puedo acceder a esa verdad?», le pregunté, aunque ya sabía que las respuestas se encuentran más allá de las palabras. En lugar de contestar directamente, el anciano señaló hacia las montañas. «Sube.
Cada paso hacia la cima te acercará a la claridad. Pero ten cuidado, a lo largo del camino, tus propios miedos y sombras te desafiarán. Sin dudar, comencé a escalar, sintiendo cada roca bajo mis manos y cada respiro como una conexión con el entorno. Mientras ascendía, visiones de mis dudas y temores se manifestaron a mi alrededor, como sombras que intentaban aferrarse a mí. Cada uno de ellos parecía susurrar las inseguridades que había guardado, desde mis fracasos pasados hasta las ansiedades del futuro. No eres suficiente, murmuraban, pero también había un eco más fuerte que decía, eres todo lo que necesitas ser. Alcancé un claro en la montaña, donde el aire se sentía vibrante, casi sagrado. En el centro, había un espejo de agua que reflejaba el cielo, pero no era un reflejo ordinario. En él, vi imágenes de mi pasado, de las decisiones que me habían llevado hasta allí, y todo pareció encajar. Las enseñanzas ocultas a través de los momentos difíciles, cada elección redefiniendo mi rumbo. Sin embargo, justo cuando empezaba a comprender, el espejo comenzó a distorsionarse, mostrando una visión inquietante. Un futuro incierto, lleno de sombras y disparates, se desplegaba ante mí. La inquietud se apoderó de mí y, de pronto, entendí que ese futuro no era un destino fijo, sino una posibilidad en mi horizonte que debía elegir con conciencia. De regreso al anciano, con el eco de mis visiones reverberando en mi mente, comprendí que la travesía apenas comenzaba. El conocimiento que has adquirido hoy es solo una partícula de la verdad que estás destinado a descubrir, dijo con un tono suave, pero firme. A medida que continúes tu viaje, recuerda, las respuestas a menudo residen en las preguntas que dejas sin formular, así que volví a mirar hacia las montañas, más altas de lo que había imaginado. Mi corazón latía con una pregunta candente, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desvelar los secretos que llevaban tanto tiempo ocultos en mi alma? Sabía que la respuesta no sería sencilla, pero el susurro del universo prometía revelaciones. Un viento suave sopló a mi alrededor, llevándose la fragancia de las flores, y mientras contemplaba el camino que aún me quedaba por recorrer, una nueva chispa de claridad brotó dentro de mí. Si las montañas eran un símbolo de mis miedos, entonces era hora de escalarlas. Pero me atrevería a enfrentar las sombras que aún permanecían en mi interior, aquellas que sabía que llevarían mi espíritu a un nuevo nivel de transformación. Mientras contemplaba la inmensidad de las montañas, un ritmo palpitante resonaba en mi pecho. Sabía que cada piedra, cada arbusto, guardaba secretos esperando ser revelados con cada paso que daba. La inquietud que me embargaba era una amalgama de miedo y emoción. Me sentía como un explorador en tierras desconocidas, donde cada rincón podría contener joyas de sabiduría oculta. A medida que continuaba mi ascenso, el ambiente comenzó a cambiar. Las flores que antes danzaban alegremente se tornaron en un susurro casi melancólico, sus colores se desvanecían, convirtiéndose en sombras de lo que eran. Miré hacia atrás al espejo de agua y lo vi distorsionarse nuevamente, una imagen que no podía ignorar. El anciano llegó a mi mente, sus palabras resonando como un mantra, tus propios miedos y sombras te desafiarán. El sendero se torcía, llevándome a un acantilado empinado. No era solo un desafío físico, sino una representación tangible de mi caminata interior. Con cada paso, un nuevo duelo se presentaba. Escuché ecos de voces, las críticas de otros que habían armado un mapa de lo que debía ser. No eres digno, decían. No tendrás éxito. Pero era como si una nueva voz en mi interior emergiera, desbordando las inseguridades. Hoy, elijo ser valiente. Al principio dudé, sintiendo el abismo a mis pies llamándome a retroceder, a buscar la felicidad en la comodidad conocida. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, un destello de luz emergió entre las nubes. Un rayo se filtró a través de la bruma, iluminando mi camino ascendente. Era un recordatorio de que incluso en la oscuridad, siempre hay una chispa de luz, incluso dentro de mí. Cuando alcancé la cima, un espacio abierto se extendía ante mí. Era un paraje silencioso, lleno de una paz reverente. En el corazón de este lugar, un pilar de roca se erguía, como una escultura digna de ser venerada. Algo profundo en mí supo que este era un lugar de ofrenda, un altar donde podría dejar los miedos que me habían limitado. Con un profundo suspiro, extendí mis manos hacia el vacío, y en un acto simbólico, verbalicé lo que había guardado.
libero mis cadenas de duda, mis inseguridades y mis miedos. Las palabras, impulsadas por un sentimiento catártico, dejó una sensación de ligereza en el ambiente. En ese momento, supe que no estaba solo, cada parte de este lugar vibraba conmigo, resonando en un canto ancestral. Mientras el viento acariciaba mi rostro, noté que las nubes se dispersaron, revelando un cielo azul radiante. La claridad de ese instante trajo consigo una verdad fundamental: el poder de soltar también generaba espacio para lo nuevo. En mi corazón, emergía una curiosidad renovada por el futuro, un compás interno que apuntaba hacia lo desconocido que tanto había temido. El anciano apareció nuevamente, como si emergiera de la bruma misma. Has dado un paso adelante, y en la rendición, encontraste la verdad, dijo con voz serena. Pero recuerda, el camino hacia la verdad no termina aquí. La siguiente etapa te llevará a descifrar no solo lo que sueltas, sino lo que deseas traer a tu vida. Mientras se desvanecía, una nueva pregunta surgió en mí: ¿qué era lo que realmente quería crear en este nuevo espacio que había hecho, y cómo podría continuar abrazando mi luz mientras caminaba hacia adelante? Las montañas eran ahora solo un recuerdo del pasado que había dejado atrás, pero en el horizonte, había una nueva senda que esperaba ser descubierta. ¿Tendría el valor de mapear mi propio destino y traer a la vida lo que realmente anhelaba? El primer paso en la nueva senda fue más que simbólico, era un realineamiento de mi ser. Caminé con una intención clara, sintiendo cómo la energía del entorno me envolvía como un abrazo cálido. Las flores marchitas a mis lados comenzaron a despertar, brotes nuevos surgieron de la tierra fértil. Era un recordatorio viviente de que siempre había oportunidad para renacer, incluso después de la tristeza. A medida que avanzaba, la naturaleza se transformaba en un reflejo de mi mundo interno. Cada motivado esfuerzo que hacía por avanzar estaba respaldado por aquellos primeros pasos en el acantilado. ¿Podía este ser el comienzo de algo más grande? Mis pensamientos erraban hacia el misterio de lo que deseaba generar. El eco de mis dudas se alejaba, mientras la curiosidad se volvía el nuevo hilo conductor de mi viaje. Más adelante, el camino se adentró en un bosque espeso. Los árboles, imponentes y sabios, parecían contar mil historias a través de sus hojas susurrantes. Las sombras danzaban y, de repente, me sentí atraído hacia un claro iluminado por un rayo de sol que se filtraba entre las copas de los árboles. Allí, una piedra pulida y brillante se alzaba, con una superficie que reflejaba el cielo con tal claridad que parecía un portal hacia otra dimensión. Me acerqué y me senté frente a ella. La piedra emanaba una vibración que resonaba con cada latido de mi corazón. Era un lugar de conexión, donde lo terrenal se encontraba con lo espiritual. Cerré los ojos y dejé que el murmullo del bosque me envolviera. En ese estado de entrega, visiones comenzaron a formarse, imágenes de mis sueños y anhelos más profundos emergieron. Cada visión traía consigo una emoción robusta, como si cada fragmento de mi deseo estuviera esperando renacer. Visualicé lo que realmente quería manifestar en mi vida, la pasión que anhelaba redescubrir, las relaciones que anhelaba nutrir. Fluyeron a mi mente los nombres de quienes desearía respirar mi verdad, aquellos que podían caminar a mi lado en esta travesía. Era como si el claro estuviera revelando no solo mis deseos, sino también las conexiones que los harían posibles. Con cada respiración profunda, el bosque parecía responder. El canto de los pájaros se convirtió en música, cada nota un aliento hacia mis aspiraciones latentes. Esa vibración interior comenzó a transformarse en un mantra, un recordatorio de que todo era posible si alineaba mis pasos con mi propósito. Sin embargo, una sombra se deslizó por mi mente: el miedo a fracasar, la incertidumbre de los apegos. ¿Cómo serían esos pasos en el mundo real? ¿Qué pasaría si las cosas no salían como soñaba? La voz de mis inseguridades trató de marcar el ritmo, pero sentí la energía de la piedra desmentir esas dudas, como si me instara a dejar de lado lo que no servía. Aún así, el eco de mis miedos no quería desaparecer por completo. La luz del sol en el claro se intensificó, y una sensación de urgencia se desempeñó en mi pecho. Solo había un camino hacia adelante, y lamentarme por el pasado no cambiaría su dirección. Fue en ese preciso momento que escuché algo más, un susurro que fluía a través del viento: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Esa revelación, dulcemente revestida, engrandeció mi resolución.
Al abrir los ojos, el claro recuperó su esplendor. Desde aquel santuario en medio de la naturaleza, comprendí que el desafío no solo era lo que estaba por venir, sino también aceptar que la transformación es un proceso de constante renacimiento. Mientras me levantaba, una nueva pregunta comenzó a formarse en mi corazón: ¿cómo podría utilizar las visiones que he experimentado y las conexiones que he reconocido, para forjar un camino auténtico y pleno hacia mi futuro? En el horizonte, donde el bosque se encontraba con el cielo, un fogonazo de luz me urgía a seguir adelante, como si el universo entero conspirara a favor de mis aspiraciones. ¿Sería capaz de escuchar ese susurro divino y seguir la senda hacia mí? ¿Destino verdadero? Al dejar atrás el claro iluminado, el viento parecía tener una conversación íntima conmigo. Cada paso resonaba en el suelo blando del bosque, un delicado recordatorio de que mi viaje estaba impregnado de significado. La luz del sol daba paso a un suave reflejo de sombras, y conforme caminaba, las visiones de mis sueños se entrelazaron con la esencia misma del lugar. A medida que me adentraba más en el bosque, un susurro persistente arrastraba mi atención hacia un torrente de agua que se oía a lo lejos. Intrigado, me dejé guiar por el sonido. A cada paso, la energía vibrante del entorno parecía intensificarse, y las hojas de los árboles murmuraban en una melodía casi hipnótica. Cuanto más me acercaba, más fuerte se hacía la pulsación de esa corriente, como si el agua estuviera allí no solo para fluir, sino para revelarme algo más profundo. Al llegar a la orilla del río, observé cómo el agua danzaba entre las piedras, saltando en una sinfonía de vida. Me senté en un tronco caído, sintiendo la frescura del aire y la mezcla de olores, tierra, hierba, y el propio río, como si todo el bosque estuviera infundido de un aliento sagrado. Cerré los ojos nuevamente, permitiendo que la esencia del entorno impregnara mi ser. El murmullo del agua se transformó en un canto, y dentro de ese canto, pude escuchar mi propia voz, un eco claro que hacía tiempo esperaba ser escuchado. Tu verdad es como este río, resonaba en mi mente la idea, tiene el poder de fluir, de moldear su camino, incluso a través de las rocas más duras. Entonces, imágenes comenzaron a surgir, visiones de momentos en los que había contenido mi voz o no había tenido el valor de expresarme con autenticidad. Los rostros de personas que amaba aparecían, y con ellos, las oportunidades perdidas de conectar y compartir mi esencia más profunda. En ese instante, entendí que el fluir no solo se refería a aceptar los ciclos de la vida, también se trataba de dar forma al mundo a través de mi propia expresión. Justo al abrir los ojos, vi un destello de luz sobre la superficie del agua. Era un pez que rompía la superficie y regresaba rápidamente a las profundidades. Su agilidad era un recordatorio del movimiento constante que el río practicaba. ¿Y si yo pudiera atravesar mis propios miedos con esa misma ligereza? Era un anhelo floreciente dentro de mí, acompañado de la inquietante pregunta: ¿cómo podría convertirme en un agente de transformación en lugar de un prisionero de mis inseguridades? Mientras contemplaba el ritmo del agua, un leve movimiento a mi izquierda hizo que girara la cabeza. Allí, un ciervo se erguía con gracia, sus ojos profundos y sabios pareciendo mirar a través de mí. En ese silencio compartido, comprendí que el ciervo era otra señal, un símbolo de gentileza y conexión. Era la invitación a acercarme a lo desconocido sin temor, a abrir mi corazón de par en par, pero en mi interior, la pregunta seguía ahí, resistiéndose a disolverse: ¿podría realmente abrazar mi voz y compartirla con el mundo de manera valiente? Mientras el ciervo se alejaba con pasos fluidos, su figura se desvanecía entre los árboles, como una manifestación de la fragilidad que encarna la libertad. De repente, un eco resonó en mí, recordándome que cada encuentro, cada visión y cada susurro eran parte de un viaje mayor. Sin embargo, aún me quedaba una inquietud persistente: ¿cuál sería el primer paso que realmente daría hacia la autenticidad en mi vida? ¿Estaba listo para cruzar esas piedras del río y permitirme ser visto en toda mi complejidad? Con el agua fluyendo ante mí, la energía del cambio comenzó a palpitar en mi pecho. La senda se abría, y así, en la bruma del bosque, me encontré contemplando el próximo destino de mi viaje espiritual. A medida que me dejaba envolver por la serenidad del paisaje, un destello repentino iluminó mi mente. El murmullo del río parecía insistir en que había algo más en su profundidad, una sabiduría ancestral que anhelaba ser descubierta.
Tal vez el agua, en su constante movimiento y transformación, no solo era una metáfora, sino también un maestro, invitándome a sumergirme en mis propios abismos. Decidido a seguir ese susurro, me levanté y me acerqué al borde del agua, donde las piedras se alineaban como guardianes de secretos aún no revelados. La corriente fluía profunda y clara, y mientras observaba, empecé a notar las formas que se dibujaban en su interior. Figuras etéreas parecían danzar en el agua, unirse y separarse en un flujo armonioso. Eran recuerdos, emociones y experiencias que, como el agua, deseaban ser comprendidos y liberados. De repente, una corriente más fuerte arrastró una pequeña rama hacia la orilla. El roce del agua con la madera resonó en mi pecho. ¿Era posible que, al igual que esa rama, yo también pudiera dejarme llevar por la corriente de mi vida sin temer por mi dirección? Sentía el deseo de seguir el flujo del río, de soltar las cargas que había estado acarreando durante tanto tiempo. Así como el agua se adaptaba a cada curva del terreno, quizás yo también podía aprender a ser flexible, a encontrar mi camino sin forzarme a encajar en moldes existentes. Mientras contemplaba esas transiciones del río, una presencia más hizo acto de aparición. Un búho, majestuoso y silencioso, se posó en una rama baja, sus ojos brillando con una sabiduría insondable. La profundidad de su mirada parecía calar en mí como un rayo de luna en la oscuridad. Aquella criatura, que simboliza la intuición y el conocimiento oculto, me dio la bienvenida a un nuevo plano de conciencia. Me hizo recordar que la verdad y la claridad a menudo residen en las sombras, en lo que no se ve a simple vista. En ese instante, sentí que la conexión con el búho me ofrecía una revelación. La valentía no siempre se trata de estar en lo alto, sino del reconocimiento y la aceptación de lo que hay en lo profundo. Con esto, comprendí que parte de mi viaje era abrazar la oscuridad dentro de mí, la zona que había evitado explorar por miedo al desasosiego. Mirando al búho, supe que no estaba solo en esta travesía, que cada ser del bosque, aunque distinto, también luchaba con la luz y la sombra. El río seguía fluyendo y el búho continuaba observándome, su presencia serenaba el torbellino de mis pensamientos. ¿Cuál sería mi siguiente paso, entonces? Tal vez era hora de sumergirme en lo que había estado relegando a un rincón de mi ser. Con la aceptación como mi aliado, podría despojarme de las excusas que mantenían mis verdades encadenadas. Como si el universo estuviera a punto de revelarme un nuevo camino, noté una suave vibración en el aire. Era como un llamado que resonaba en el fondo de mi ser. Me pregunté, ¿estoy listo para adentrarme en el océano de mis miedos y reconocer lo que realmente deseo expresar? Cerrando los ojos nuevamente, me dejé llevar por la corriente de una respiración profunda, sintiendo como cada inhalación me llenaba de valor. Con un consciente esfuerzo, me comprometí a liberar lo que había guardado. Pero el viento, a modo de respuesta, sopló con fuerza en mi rostro, como si sugiriera que no todo estaba tan claro. ¿Sería capaz de enfrentar la complejidad de mis verdades sin hundirme en la incertidumbre? La pregunta, como el río, comenzó a fluir en mi mente, preparándome para el siguiente capítulo de mi viaje. Fue en ese preciso instante de reflexión que el búho, con un leve movimiento de su cabeza, deslizó su mirada hacia el amanecer que comenzaba a asomarse tímidamente entre los árboles. Los primeros destellos dorados se reflejaron sobre la superficie del río, convirtiendo el agua en un mosaico de luz. Una sensación de advertencia me recorrió, como si el día naciente estuviera cargado de mensajes aún por descifrar. Mientras el sol ascendía, los sonidos del bosque se intensificaron. El canto de los pájaros resonaba como un canto de libertad, un eco que golpeaba suavemente en los recovecos de mi mente. Me pregunté si aquella melodía traía consigo respuestas que necesitaba buscar. Con cada acorde, parecía que la naturaleza entonaba una sinfonía de posibilidades, una invitación a explorar lo desconocido dentro de mí. Decidí caminar a lo largo de la orilla, donde el agua, acariciando mis pies, creaba una conexión aún más íntima con el entorno. Y en ese andar, las figuras que antes danzaban en el río comenzaron a surgir con más claridad. Visiones de momentos pasados, de decisiones tomadas y caminos elegidos, se deslizaban ante mí como un río paralelo, una narrativa de lo que fui y aún podía ser. Un susurro suave, apenas un eco del viento, me instó a detenerme. Mirando hacia el horizonte, logré percibir un movimiento entre los arbustos, un ciervo solitario, que emergía entre la maleza.
Su presencia era casi mágica, su andar elegante y consciente, como si supiera que estaba en la cima de la cadena de la existencia, aún sin un sonido que perturbara la paz de aquel lugar. El ciervo alzó la cabeza y me miró directamente, sus ojos reflejaron una mezcla de sabiduría y vulnerabilidad. En ese instante, supe, la naturaleza no solo me observaba, sino que también me estaba guiando. A medida que el ciervo se acercaba, sentí un tirón en el corazón, una conexión visceral que me desnudaba ante la esencia de la vida. ¿Cuánto tiempo había estado ignorando mi propio instinto, intentando encajar en una realidad preconcebida? En aquel encuentro, comprendí que la verdadera fuerza no radica en la firmeza, sino en la capacidad de ser moldeable, de adaptarse como el agua y el viento. Mientras el ciervo se retiraba, dejándome llena de contemplación, un nuevo desafío se presentaba ante mí, debían deshacer la red de expectativas que había tejido alrededor de mí. El búho y ahora el ciervo eran recordatorios de que la libertad se encuentra al abrazar lo que realmente somos, sin disfraces ni limitaciones autoimpuestas. Me senté en la orilla del río, los rayos del sol ahora acariciando mi piel, y ahí, rodeado de la vibrante vida, decidí sumergirme en los ríos de mis propias emociones, incluso aquellas que había reprimido. La incertidumbre que antes me había paralizado comenzó a transformarse en un horizonte lleno de posibilidades. Y así, en ese espacio de claridad, una nueva pregunta brotó en mi alma: ¿qué nuevas verdades están esperando ser descubiertas en las sombras de mi corazón? Mientras el murmullo del río y el canto de las aves llenaban el aire, me preparé para escuchar con atención el susurro divino que prometía cambiar mi vida. ¿Tendría el coraje de permitir que aquellas verdades emerjan? A medida que la luz del sol se fortalecía, sentí una energía renovada fluir a través de mí. Comencé a caminar de nuevo, dejando que mis pies me llevaran. Con cada paso, la tierra bajo mis pies parecía vibrar con una vida propia, cada hoja susurrando historias de siglos pasados. Fue entonces cuando un brillo inusual llamó mi atención. A poca distancia, en una pequeña ladera cubierta de hierba suave, había un objeto que relucía con el reflejo del sol. Me acercé curiosa. Era una piedra, de un tono azul profundo, como el océano en un día claro. La sostiene en mi mano, y sentí una oleada de energía recorrerme. Era como si la piedra se estuviera comunicando, imbuyéndome con sabiduría que superaba las palabras. En ese instante, el mundo a mi alrededor se desvaneció, y supe que cada aspecto de mi ser estaba despertando a un nuevo propósito. Y así, me sumergí en una meditación profunda, contemplando la belleza de la piedra y permitiendo que mis pensamientos fluyeran libremente. Las imágenes de mi vida comenzaron a tomar forma, pero esta vez no eran recuerdos cubiertos de arrepentimiento o el peso de decisiones equivocadas. En su lugar, comenzaba a vislumbrar metáforas ocultas en cada experiencia, enseñanzas disfrazadas de sufrimiento que resonaban con un eco de amor profundo y liberador. Frente a mí, las visiones del pasado se entrelazaban con un futuro potencial. Vi rostros familiares, y entre ellos, el de un amigo perdido que me había guiado en épocas pasadas. En la quietud de la meditación, susurros de sabiduría emergieron: la vida está en constante flujo, pero el amor siempre encuentra su camino de regreso, transformando el dolor en fuerza. Al abrir los ojos, una luz suave iluminó el entorno. Observé cómo el río siguió su curso sin inmutarse, cómo las aves continuaron su danza, y el mundo seguía moviéndose. Era un recordatorio potente de que, aunque mi viaje interior podía ser tumultuoso, la vida misma estaba lista para darme la bienvenida nuevamente. Con la piedra aún en mi mano, me sentí guiada a seguir explorando. Mis pasos me llevaron a un pequeño claro. En el centro, un antiguo árbol se alzaba con orgullo, sus ramas, imponentes y extendidas, parecían tocar el cielo. Cautivada, me acerqué a su tronco rugoso y, al apoyarme contra él, sentí una conexión inmediata. Era un archivo viviente de sabiduría de la tierra. Mientras permanecía allí, una voz tranquila me susurró al oído: busca la unión, no la separación. En cada elección, en cada dolor y alegría, existe una lección de amor. Abraza cada parte de ti mismo. Era un consejo que resonaba en la profundidad de mi ser. Solo al reconocer y aceptar todas las facetas de mi humanidad podría encontrar la paz interior que tanto anhelaba, y en ese rincón de los bosques, sentí la compasión florecer en mi corazón.
comprendí que el amor no solo habitaba en la conexión con otros, sino también en el vínculo que formaba con mi propia historia. Esa conexión era el puente que me permitiría cruzar los ríos de mis emociones con confianza y valentía. Mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados, me levanté, sintiéndome más ligera, como si parte de mi carga se hubiera desvanecido en el aire. Y al mirar hacia el horizonte, una inquietante pregunta emergió en mi mente: ¿qué significaría realmente vivir desde el amor, abrazando lo que soy y permitiendo que el universo me guiara con sus señales silenciosas? Con el eco de esa pregunta resonando en mi ser, me adentré más en la espesura del bosque, abierta a las maravillas y aprendizajes que aguardaban a ser revelados. Los pasos que di en la espesura del bosque estaban impregnados de una intención renovada. Cada movimiento que hacía me acercaba más a un propósito que aún no comprendía completamente. La piedra azul seguía en mi mano, ofreciendo un leve resplandor, como si estuviera conectada no solo a mí, sino al mundo que me rodeaba. Me pregunté si había alguna manera de utilizarla, si podía servir de guía para desentrañar los misterios que me aguardaban. A medida que continuaba mi camino, el sonido del río se volvía cada vez más fuerte. Atraída por su murmullo constante, seguí su curso, sintiendo como la vibración de las aguas resonaba con la energía de la piedra. Cuando finalmente llegué a su orilla, me encontré con una escena que cortaba la respiración. El agua brillaba intensamente, reflejando los colores del cielo en una sinfonía de azules, dorados y púrpuras. Atraída por su belleza, me senté en un tronco caído y mantuve la piedra frente a mí, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles. En mi corazón, nació un deseo de conexión más profunda, de escuchar lo que el río podría enseñarme. Con esa intención, cerré los ojos y dejé que el sonido del agua me envolviera, sumergiéndome en la melodía del presente. Poco a poco, las imágenes comenzaron a fluir en mi mente. Visiones de muelles, de barcos meciéndose, de gente riendo mientras compartían historias y sueños en el borde del agua. Una imagen persistente apareció: un niño pequeño lanzando piedras al río, cada una de ellas creando círculos que se expandían, tocando orillas lejanas antes de desvanecerse. La lección era clara. Cada acción, cada palabra, cada momento de amor y dolor tiene un impacto que resuena en el infinito. Cuando abrí los ojos, había en mi corazón un entendimiento más profundo: la importancia de cada elección, por más pequeña que fuera. La piedra brillaba suavemente, sutilmente recordándome que encontraba fuerza en lo simple, en lo cotidiano. Las enseñanzas no siempre eran grandiosas, a menudo se ocultaban en los gestos más humildes. Mientras el sol comenzaba a hundirse, noté un grupo de aves volando en formación, danzando hacia el horizonte. Las plumadas se ajustaban, se reunían y se dispersaban, recordándome que la unión no implicaba la pérdida de individualidad. Cada ave mantenía su propia esencia, pero juntas creaban una sinfonía hermosa que se tejía en el aire. Recordé la voz del árbol: busca la unión, no la separación. Reflexioné sobre mi propia vida. ¿En qué aspectos había permitido que las diferencias me separaran de los demás? ¿Dónde había perdido la visión de la conexión que nos une a todos? La pregunta atravesó mi mente como un rayo de luz, iluminando la oscuridad de mi confusión. ¿Cómo podría seguir el sendero de amor que palpaba con tanto anhelo? Mientras me dejaba llevar por esos pensamientos, sentí la brisa fresca del atardecer acariciar mi rostro. Me levanté lentamente, sintiéndome más centrada, como si cada respiración me conectara más firmemente a la tierra y a un propósito más elevado. Caminé de regreso hacia el bosque, y en el silencio que me rodeaba, una nueva pregunta se formó en mi mente, como un eco que resonaba, solicitando atención: ¿qué debo aprender de las conexiones que haya dejado de lado, de las voces que aún anhelo escuchar? La oscuridad comenzaba a apoderarse del cielo, pero mi corazón ardía con la certeza de que el viaje apenas comenzaba. El susurro del río y el canto de las aves se entrelazaban con el latido de mi ser, ofreciéndome las respuestas que estaba lista para descubrir. El amanecer se asomó entre los árboles, dorado y vibrante, prometiendo un nuevo comienzo. Había recorrido un largo camino desde que crucé el portal hacia lo desconocido, enfrentando mis sombras y abrazando las verdades que emergían desde lo profundo de mi ser. Ahora, aquí estaba, en la cúspide de una revelación que anhelaba compartir. Cuando mis ojos se abrieron al mundo, sentí una envoltura de paz profunda.
Las piedras del camino ya no eran obstáculos, sino peldaños que me habían llevado hacia el lugar donde el amor y la verdad se encuentran. Cada paso que había dado, cada lágrima derramada y cada risa compartida habían tejido un tapiz de experiencias que iluminaba mi alma. En este nuevo espacio, comprendí que la transformación no era un destino sino un viaje continuo, uno que florece con la valentía de enfrentar lo desconocido. En mi corazón, el eco del anciano resonaba con fuerza: la verdad que has buscado no está fuera, está en cada decisión que tomas, en cada momento consciente que eliges vivir. Fue entonces cuando todo se clarificó. La vida no era sobre la ausencia de miedo, sino sobre aprender a danzar con él, a dejar que el amor guíe cada paso que doy. Los susurros del río, el canto de las aves y la suavidad del viento eran recordatorios de que siempre estaban aquí, esperando ser escuchados. La esencia del universo se manifestaba en lo cotidiano, en lo que a menudo pasamos por alto. Y en esa comprensión, el último fragmento del rompecabezas de mi vida tomó forma. Cada uno de mis fracasos, pérdidas y alegrías había sido un maestro disfrazado, ayudándome a florecer en esta nueva realidad. El amor siempre había sido y siempre sería la fuerza impulsora de mi existencia. Decidí que sería el hilo conductor de mis acciones, resonando más allá de mis propias limitaciones. Con esta nueva claridad, me di cuenta de que no solo estaba en paz conmigo misma, sino que también estaba lista para conectar con los demás de una manera fundamental. El amor que había reinado en mi interior no solo me transformaba, era un faro que podía iluminar el camino para aquellos que aún navegaban en la oscuridad. Mientras me preparaba para regresar, la piedra azul en mi mano brilló una vez más, como un reflejo de la luz que ahora emanaba de mi corazón. Era un símbolo de transformación, no solo para mí, sino para todos aquellos que se crucen en mi camino. La chispa del coraje y la autenticidad, alimentada por el amor, podía encender una llama en el corazón de otro. Caminando hacia el horizonte, el cielo se fue tiñendo de colores más cálidos que antes. Sabía que lo que había encontrado era un regalo, no solo para mí, sino para el mundo. La vida es un viaje de descubrimiento, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta danza cósmica. Y entonces, con una sonrisa que iluminaba hasta mis pensamientos más oscuros, comprendí que el verdadero susurro divino no era solo escuchar la voz de lo sagrado, sino permitir que esa voz habite cada palabra, cada acción y cada respiración que comparto. En ese instante, supe que había llegado el momento de despertar al mundo con mi verdad, llevando un mensaje simple pero poderoso: el amor es la clave, deja que te guíe y verás cómo el universo conspirará a tu favor.